Bienvenidos al capítulo de secreciones digestivas. En esta oportunidad vamos a estudiar la secreción gástrica. La secreción gástrica está formada por los productos de, por un lado, dos células superficiales, que son las células epiteliales y las mucosas superficiales, que producen moco, agua y bicarbonato y generan una capa mucosa alcalina que reviste toda la mucosa del estómago y que tiene una función protectora desde el punto de vista químico y mecánico. Mecánico porque facilita el desplazamiento de los alimentos que están formando el quimo y si en ese caso, en algún caso no hay alimentos del todo triturados, impiden que la mucosa se pueda lesionar desde el punto de vista mecánico. Y desde el punto de vista químico, protegen la mucosa gástrica porque ya vamos a ver que el quimo del contenido gástrico es extremadamente ácido. Entonces, esta capa de moco, que tiene aproximadamente 1 milímetro de espesor, es fundamental para la salud de la mucosa. Por otro lado, hay otros dos tipos de glándulas que se encuentran en el estómago. Las primeras son las glándulas gástricas u oxínticas, que están ubicadas en el fondo gástrico y o fundus y en el cuerpo gástrico, que son estas que están graficadas acá, ¿sí? Esta es la típica glándula gástrica que tiene tres tipos de células: las células mucosas del cuello, que secretan mucus; las células parietales, que secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco; y las células principales, o still cell, que secretan pepsinógeno, ¿sí? Por otro lado, las glándulas pilóricas son muy parecidas a las gástricas, pero la diferencia es que las células parietales desaparecen, y las células principales son muy escasas en las glándulas pilóricas. Pero a cambio hay otro tipo de células que producen, que se llaman células G, que producen gastrina, ¿sí? Bien, hablemos un poquito sobre las células principales, cuya función es la secreción del pepsinógeno. El pepsinógeno es un zimógeno, es decir, el precursor de una enzima que es secretado hacia la luz gástrica y que luego es clivado por la acidez que hay en el estómago. El pH del estómago es muy bajo, en el pH más o menos de 1,8 a 4, es decir, ácido. El pepsinógeno se activa en pepsina y es una enzima que comienza la digestión proteica, ¿sí? Bueno, para ver un poco más en detalle las células parietales, que sería la célula principal más compleja de la secreción gástrica, vamos a pasar a verla en la próxima diapositiva, porque, bueno, es donde vamos a analizar un poco más en detalle cómo es la secreción del ácido clorhídrico, que además es el origen de esa acidez que hay en el interior del estómago. Solo digo ahora que el factor intrínseco, que también es producido por esa célula parietal, es una sustancia que se produce en el estómago, sale hacia la luz del estómago y tiene como función unirse a la vitamina B12, y es ese complejo factor intrínseco vitamina B12 es lo que hace que sea posible que la vitamina B12 sea absorbida en el ileum, ¿sí? Esa es la única función del factor intrínseco. Por eso, cuando hay una gastritis atrófica, es decir, que hay una atrofia de la mucosa gástrica o una ablación del estómago, la digestión se puede seguir haciendo bien porque el estómago tiene pocas funciones digestivas propiamente tales, pero uno de los síntomas que se puede tener es la anemia perniciosa por falta de vitamina 12. Ustedes recordarán cuando han visto eritropoyesis que la vitamina B12 tenía una función importante en la formación de los glóbulos rojos. Vamos a ver ahora un poco más en detalle la secreción del ácido clorhídrico por parte de la célula parietal, o también llamada célula oxíntica, ¿sí? Acá vemos un gráfico de la célula parietal y fíjense que tiene un sistema como de canalículos que está dibujado acá, y que esos canalículos, que son como impaginaciones dentro de la célula, tienen un poro de secreción y está rodeado o está cubierto por microvellosidades que aumentan muchísimo
la superficie disponible para la secreción del ácido clorhídrico. Y otra cosa interesante de ver en la célula parietal es la enorme cantidad de mitocondrias que tiene, porque la producción de ácido clorhídrico demanda una gran cantidad de energía diariamente. Bueno, veamos entonces el mecanismo de secreción del ácido clorhídrico. Esta es una célula parietal. Acá estaría la membrana basal de la glándula. Este es el líquido extracelular, la célula parietal, y esta es la superficie, digamos, acá estaría la superficie de la célula que da hacia el lumen del canalículo, ¿sí? O sea, la superficie apical de la célula. Bien, en primer lugar, existe todo este mecanismo de secreción de ácido clorhídrico. Yo les comentaba que consume mucha energía, y esto es así porque el pH del líquido que sale de esta célula parietal es sumamente ácido. Apenas sale de la célula parietal, el pH de esta secreción es de 0,8, es decir, es un pH muy ácido que tiene una concentración de hidrogeniones que es 3 millones de veces mayor que la secreción de hidrogeniones de la sangre arterial, ¿sí? Entonces, conseguir semejante gradiente de concentración requiere de una gran cantidad de gasto de energía, que es más o menos unas 1500 calorías por litro de jugo gástrico producido. El mecanismo básicamente comienza con una bomba de cloro que se encuentra en la superficie apical. Es decir, el cloro va saliendo hacia la luz y se va concentrando en la luz, lo cual va a producir una diferencia de voltaje, con voltaje negativo hacia la luz del canalículo. Por eso se va a ver favorecido la salida pasiva tanto de potasio como en cierta medida también de sodio. Por otro lado, existe un transporte activo de protones, que es este que está acá. Este transporte activo de protones se produce con intercambio del potasio, es decir, que parte de lo que salió del potasio en forma pasiva, o en casi todo el potasio que sale en forma pasiva, va a volver a entrar por este contratransporte de protón por potasio. Y también hay una bomba de sodio que va a permitir el ingreso nuevamente del sodio que salió pasivamente. ¿De dónde proviene el protón? El protón proviene de el anhídrido carbónico, que se transforma al unirse al agua en ácido carbónico, y este se desdobla en anhídrido carbónico más agua, y a su vez el agua se desdobla en hidrogenión más un oxidrilo, que al unirse al anhídrido carbónico forma el bicarbonato. Todo esto producido por la anhidrasa carbónica, catalizado por la anhidrasa carbónica. O sea, por cada protón que sale, se forma un bicarbonato que sale hacia el lado contrario, es decir, hacia el líquido extracelular. Por otro lado, como en todas las células, existe la famosa bomba de sodio-potasio que permite mantener el potasio alto en el interior de la célula y la concentración de sodio bajo, dado que ingresa potasio y saca sodio. Y por otro lado, también hay una salida de agua por ósmosis muy importante, debido a que en la luz se van concentrando los iones, y eso produce un aumento de la molaridad que hace que salga el agua, porque el líquido producido, digamos, la secreción de esta célula parietal es isotónica, es decir, no produce ningún tipo de gradiente osmótico. Bueno, antes de entrar en detalle con esta nueva diapositiva,
quiero agregar algo que se me olvidó decir en la primera diapositiva y que tiene que ver con las glándulas pilóricas. Las glándulas pilóricas se encuentran en la región del píloro y del antro gástrico, es decir, todo este sector, la parte final del estómago antes de entrar al duodeno, ¿sí? En estas glándulas pilóricas, las células parietales desaparecen, es decir, no hay células productoras de ácido clorhídrico o factor intrínseco. Las células pepsinógenas que producen pepsinógenos, es decir, las células principales, disminuyen mucho, es decir, son muy poquitas, y aparecen unas nuevas células dentro de estas glándulas que son las células G, que son células endócrinas en realidad porque producen gastrina que liberan no hacia la luz sino hacia la circulación de la mucosa. Es decir, en las glándulas pilóricas van a permanecer las células mucosas del cuello, productoras de moco, muy pocas células principales y aparecen células endocrinas productoras de gastrina. Bien, veamos ahora cómo se regula la célula parietal en términos generales. La célula parietal tiene múltiples regulaciones, tiene regulaciones nerviosas, tiene regulación química de parte de la luz del estómago, según el pH, como vimos, y tiene una regulación parácrina muy importante. Bien, empecemos por la regulación parácrina. En la mucosa del estómago hay unas células que se llaman enterocromafin-like o células productoras de histamina, que acá están representadas con la H, que liberan histamina, ¿sí? La célula parietal, por su lado, tiene varios receptores a los que responde. Uno de esos receptores son los receptores H2 de histamina. Cuando la célula productora de histamina libera la histamina se une a este receptor y es un fuerte estimulador de la función de toda esta célula parietal y la producción, por supuesto, de ácido clorhídrico. Por otro lado, las células tienen receptores muscarínicos M3, que son sensibles a la acetilcolina liberada por el nervio vago. Es decir, la acetilcolina produce la estimulación también de la célula parietal y también produce la estimulación por receptores no del todo conocidos de esta célula enterocromafin liberadora de histamina. Y también tiene receptores de gastrina. Acá el receptor de gastrina está graficado con la sigla CCK, que es colecistoquinina B, es un tipo de receptor de gastrina, y se llama también CCK o colecistoquinina o receptor de colecistoquinina porque la gastrina y la colecistoquinina, ya la vamos a ver más adelante, son dos hormonas digestivas que son muy similares en su estructura química, comparten un gran segmento de cadena de aminoácidos con una secuencia idéntica y por lo tanto creemos que los receptores sobre los que actúan son los mismos. Bien, es decir que la célula parietal es estimulada por la acetilcolina liberada por el nervio vago, que a su vez estimula la célula productora de histamina, es estimulada por la histamina y también es estimulada por la secreción de gastrina. La gastrina es una hormona que proviene del sector de las células pilóricas, que recién les dije, que tenían células G. Estas células G liberan gastrina y esta gastrina actúa por vía circulatoria estimulando la secreción gástrica del ácido clorhídrico. A su vez hay otro tipo de células, esto quizás no es tan importante, pero hay otro tipo de células que secretan, que también tienen acción parácrina porque secretan somatostatina. La somatostatina inhibe la secreción gástrica porque inhibe a la célula productora de histamina. Hay una serie de medicamentos que tienen el efecto de disminuir la acidez y la secreción del ácido clorhídrico porque son antihistamínicos H2, como la ranitidina, y también
Acá no está graficado, pero hay otro tipo de acción paracrina en la mucosa gástrica, no sobre la célula parietal, sino sobre las células de la mucosa superficial, que producen bicarbonato, como recién lo vimos en la primera diapositiva. La producción de bicarbonato por parte de la célula superficial es estimulada por las prostaglandinas. La prostaglandina GI2 y GE2. Esto se los digo porque es muy conocido que los antiinflamatorios, que son inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, pueden producir lesiones en la mucosa gástrica. ¿Y por qué? Es porque disminuyen la secreción de bicarbonato y por lo tanto afectan una de las principales defensas o barreras contra el daño que produce el ácido sobre la mucosa superficial del estómago. Bien, en el antro gástrico, como vemos acá, en las células del antro gástrico, entonces, la influencia principal sobre la secreción de ácido va a ser las células G, que producen gastrina, como vimos recién. Estas células G son estimuladas por la presencia de aminoácidos, ¿sí?, en el estómago, sobre todo ciertos aminoácidos que estimulan la secreción de gastrina y también, finalmente, entonces, estimulan por la vía de la gastrina la acción de las células parietales. Pero estas células G son inhibidas por el pH. Cuando el pH baja a menos de 3, es decir, que se hace demasiado ácido, esto actúa como un freno, digamos, como una retroalimentación negativa. Es decir, cuando hay mucha secreción de ácido clorhídrico, el pH baja y este pH bajo frena la secreción de gastrina y por lo tanto se ve frenado todo este circuito de estimulación de la célula parietal. También, como se ve acá, el pH ácido estimula a otra célula que vimos también en el fondo que produce somatostatina, y la somatostatina inhibe a la célula G de la misma manera que inhibe también a la producción de histamina. O sea que la somatostatina es un freno por dos vías, tanto por inhibir las células histamínicas, productoras de histamina, como por inhibir las células productoras de gastrina, es un freno para la secreción ácida de la célula parietal. También estimulan, digamos, la secreción de la célula parietal los efectos mecánicos, es decir, la llegada de comida que dilata las paredes del estómago produce, por un lado, un reflejo vagal que estimula la secreción de acetilcolina. Acá lo vemos, que la acetilcolina estimula a la célula parietal, pero también por vía mecánica en sí misma también produce ese estiramiento una disminución de la acción de las células parietales, ¿sí? Y por último, para completar esta filmina, algunos otros elementos inhibitorios de la secreción de ácido gástrico del duodeno, es decir, del intestino delgado. El principal es este, que es la secretina, que es producida por células también endocrinas presentes en la mucosa duodenal, que secretan esta hormona, y esta hormona secretina es un fuerte inhibidor de las células productoras, de las glándulas productoras de ácido clorhídrico en el fondo gástrico. Bien, vamos a ver entonces cómo se articulan todos estos elementos y cómo se coordinan en el tiempo la actuación o el efecto de todos estos factores. En general se clasifican las etapas de la secreción gástrica en tres etapas. Una que es la etapa cefálica, otra que es la etapa gástrica de la secreción gástrica y por último la fase intestinal. Las dos primeras son excitatorias de la secreción gástrica y la última es inhibitoria. En general, este esquema se utiliza para la secreción gástrica, pero también se ha extrapolado a todo el resto de las secreciones digestivas, ¿sí? Bien, durante la fase cefálica, que está mediada por el vago, es decir, acá lo que importa sería una estimulación de tipo nerviosa, es decir, hay centros ubicados en el sistema nervioso central que producen por distintas vías un aumento del tono vagal. Y
nervio vago va a producir la liberación de acetilcolina en los terminales de las neuronas parasimpáticas postganglionares, ¿sí? Que estos elementos centrales que estimulan y aumentan el tono vagal son muy variados. Pueden provenir, por ejemplo, simplemente de la visión de comida, ¿sí? Es decir, el hecho de ver un plato apetitoso o también oler la comida, ¿no? A todos nos ha pasado de sentir olor a comida porque alguien está cocinando y de pronto sentir mucho apetito, y eso va acompañado de la secreción gástrica, es decir, una etapa preparatoria. El estómago comienza a secretar jugo gástrico preparándose para lo que se supone que es una ingesta inminente. También puede producirlo no solo el ver o oler, sino también es simplemente imaginar. Si uno tiene hambre, imagina una comida rica y eso promueve la secreción gástrica, ¿sí? También la masticación y todos los estímulos que provienen de la masticación, tanto por el sabor, el olor que se produce durante la masticación, como también por el gusto y los factores mecánicos propios de la masticación. Eso también estimula al tono vagal, ¿sí? Todo esto lo que produce es un aumento de la acetilcolina que, como habíamos visto recién, estimula por un lado las células histamínicas y por otro lado también en forma directa estimula las células parietal y empiezan a producir ácido clorhídrico. Todo esto sucede principalmente en el fondo y el cuerpo gástrico, ¿sí? Luego tenemos la fase gástrica de la secreción gástrica, es decir, ya son eventos que ya suceden directamente dentro del estómago. Los mediadores son circuitos locales y también reflejos vagales. Los circuitos locales son esta red de neuronas que están en la pared del estómago, se interconectan entre sí y producen, son sensibles a la estimulación, tanto química como mecánica, y producen entre sí una especie de red que genera la estimulación y la mayor liberación todavía de acetilcolina. Y también reflejos vagales porque algunos de estas activaciones nerviosas pueden ser integradas también en el sistema nervioso central y venir vía vago. Todo esto en general es esta estimulación se produce principalmente por factores químicos y también por factores mecánicos, es decir, la llegada del alimento al estómago produce una distensión de la pared y esto es un estímulo también que aumenta la actividad de todos estos circuitos nerviosos. Y por último, también dentro del estómago, por efecto de los alimentos dentro del estómago, ya sea mecánicamente por la distensión o también por el pH o también por los péptidos, por ejemplo de las carnes, se estimula la liberación de gastrina y la gastrina ya sabemos que estimula la histamina y la histamina a su vez estimula la secreción de la célula parietal. En cuanto al pH, la gastrina, cuando entran los alimentos al estómago, el pH en ese momento baja porque los alimentos van neutralizando ese pH. Y eso es un estímulo para la secreción de gastrina, ¿sí? Y por supuesto también, y finalmente de ácido clorhídrico. Y por último, la fase intestinal, que está mediada por mecanismos nerviosos y por mecanismos hormonales. Los mecanismos hormonales tienen que ver con sustancias hormonales que se sintetizan en la mucosa del intestino delgado, que son dos enzimas principalmente, el péptido inhibidor gástrico y la secretina, y ambos son hormonas que vía circulación, por la circulación sistémica, digamos, llegan a la mucosa gástrica y son fuertes inhibidores de la secreción ácida. O sea, la fase intestinal tiene que ver, se pone en marcha cuando el alimento comienza a llegar al intestino delgado, porque empieza el vaciamiento gástrico, y en la medida en que va llegando el intestino delgado va frenando el vaciamiento gástrico y va frenando también la secreción gástrica para, en la medida en que va pudiendo procesar el alimento. Es decir, el estómago va a ir vaciando al intestino el contenido
de una manera sincronizada con el duodeno, de tal manera de no sobrecargar las funciones del duodeno, que es donde finalmente se producen, o sea, intestino delgado, básicamente todas las etapas de la digestión y la absorción.